Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con el periodo de nuestra historia conocido como la República Parlamentaria. Esta vez veremos el último de los gobiernos parlamentaristas, aunque muchos autores marcan el quiebre con este personaje, ya que será el líder político del Estado chileno en un momento completamente crítico y complejo. Hoy veremos el periodo presidencial de Arturo Alessandri Palma y la Constitución de 1925, que se gestó desde uno de los momentos más tensos de la historia de Chile hasta el momento. ¿Cómo se llegará a escribir la nueva Constitución? ¿Cómo terminará este gobierno? Sin nada más que decir, comencemos la clase. A ritmo de Cielito Lindo sonando en las calles y de la música ranchera mexicana sonando en las radios, se abre paso una campaña y político con un estilo nunca antes visto en la historia chilena. Ya luego su estilo se volverá algo común y que se repetirá incluso hasta nuestros días. Hablamos del camino al sillón presidencial de Arturo Alessandri Palma. Las elecciones de 1920 son toda una incógnita para el mundo político desde que se dio la posibilidad del sufragio universal para mayores de 21 años. Desde este punto se dará una dinámica que se va a intensificar cada vez más. La intervención electoral no es algo nuevo dentro del escenario político, pero ya desde la inclusión de una gran parte de la población para la votación, se comenzará a influenciar a los votantes, comprar sus votos o amenazar desde la posición económica de los patrones para que se vote por los candidatos que sean de la preferencia del oligarca. Por ello no debe sorprender que la disputa por el sillón presidencial fuese entre las tradicionales coaliciones de la Alianza Liberal y la Unión Nacional, por lo que el movimiento del socialista Luis Emilio Recabarren será ínfimo y de una minoría de menos del 1%. El candidato favorito a ganar era sin duda alguna Luis Barros Borgoño, pero en una elección muy apretada que se decidió por los votos del Congreso, triunfa Arturo Alessandri Palma, el llamado León de Tarapacá. Apoyado por radicales, liberales doctrinarios, liberales democráticos y algunos balmacedistas, lo que representa a los sectores medios de la sociedad y a la élite progresista. No se había visto antes un apoyo tan masivo y notorio por parte de la ciudadanía hacia un candidato, lo que marcará un precedente en la historia de Chile. Alessandri, un hombre que rompió con la estética de los presidentes formales de la tradición política, un hombre que iba de corbata y camisa, que gritaba sus discursos llenos de emoción y sentimiento, que se dirige con cariño y mucha condescendencia al pueblo como su querida chusma. La gente tenía sus esperanzas de cambio y de que Alessandri, muy crítico del funcionamiento del Parlamento y con un discurso de beneficios sociales, de mejoras en la estructura del Estado, una mayor preocupación por los sueldos de los militares, entre otros, podía solucionarlo todo, que realmente Alessandri Palma pudiese generar un cambio. Pero las elecciones, al estar tan divididas, dejaban a un parlamento con posibilidad de vetar las propuestas del gobierno de Alessandri, por lo que desde la oligarquía reinaba la tranquilidad. Por otra parte, la Cámara del Senado era un fortín impenetrable para los intentos de cambio. Lamentablemente, Arturo Alessandri Palma se encontrará con una muralla muy similar a la de Jorge Montt, el veto y la rotativa ministerial. Lo que se iniciaba a cánticos, esperanza y alegría se irá destiñendo por los 4 años hasta 1924, en donde la intensa rotativa ministerial se traduce en 16 gabinetes completamente distintos, logrando apaciguar los mejores propósitos de cambio y políticas sociales, estancando una vez más todo proyecto de cambio, algo ya visto en todo el periodo parlamentarista. No obstante, esto se va a agravar con la caída de precio del salitre, que va a mermar completamente el presupuesto del gobierno.
Las empresas comienzan a quebrar, muchas cierran, los mercados ya no son lucrativos como antes y los obreros comienzan a quedarse cesantes y desesperados por encontrar trabajo. Esto va a tensionar el ambiente social que se podrá evidenciar en el incidente de San Gregorio de 1921, en donde obreros se manifiestan apoyados por otros obreros de otras salitreras en situación de cesantía a manifestarse por la situación. Esto lleva a que el ejército se mueva a la zona a controlar el movimiento y que desembocó en hechos violentos por ambas partes, resultando decenas de muertos, entre ellos mujeres, niños y 3 uniformados. Este hecho catastrófico es aprovechado por la oposición para desprestigiar al gobierno, lo que conseguirá que pierda el apoyo de la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH, como de varios parlamentarios. Esta situación irá creciendo durante los años en los que Alessandri no podrá hacer nada y la paciencia en las calles entre los militares y la ciudadanía comenzará a agotarse. Llegado el año 1924, Alessandri apuesta todo a las elecciones de diputados y senadores, en donde utiliza a la oposición del Congreso como bandera de lucha para ganar las elecciones. Recorre todo el país pidiendo apoyo y explicando la situación de su gobierno, que esta es la oportunidad de tener un nuevo Congreso y avanzar en las reformas políticas y sociales. En estas elecciones sí logra triunfar su conglomerado, pero comienzan los roces entre liberales y radicales, lo cual genera problemas y acciones completamente contradictorias en el Congreso, al punto que ignoran completamente las necesidades urgentes del país y toda aquella propuesta venida desde el gobierno y de las solicitudes de la gente son completamente descartadas. Una de ellas eran los sueldos de los militares, que en esta época son de miseria completa, pero también la de los civiles que trabajan con ellos, lo cual provocará uno de los hechos más icónicos del siglo XX, el ruido de sables del 5 de septiembre de 1924, un golpe de Estado blanco. El alto mando del ejército asistió a la votación en Santiago con sus vestimentas militares y sus sables característicos. Al ver la discusión y presenciar las malas prácticas de la oligarquía para frenar las leyes, comenzaron a hacer sonar sus sables en modo de amenaza e intimidación a los políticos. Dialogaron con Alessandri Palma y una comitiva de diputados y senadores. El día 8 de septiembre, sin discusión previa, se despachan y se aprueban. Los militares piden la disolución del Congreso para poder reestructurar el aparato estatal y así acabar con el parlamentarismo en Chile. Esta situación era tremendamente tensa, tanto entre el ejército con los políticos como en las calles, llegando el presidente a pedir asilo político en la Embajada de los Estados Unidos y presentará allí su renuncia, que será rechazada por el Congreso, pero le será permitido su salida del país por 6 meses, en las que se irá a Argentina. El 11 de septiembre de 1924, la Junta Militar cierra el Congreso y toma el poder del país, que se mantuvo en el poder 6 meses aproximadamente, en donde desde el oficialismo se acusaba al general Altamirano de tener acercamientos con la coalición tradicional y conservadora, lo cual será contestado desde la interna militar por Carlos Ibáñez del Campo, quien se toma el poder de la Junta y le entrega el mando a los civiles, ya que él creía que los militares no debían aventurarse en la política, o al menos era su pensamiento en esa época. Este gobierno temporal y de reestructuración apuntaba a 2 cosas. La primera era que Arturo Alessandri volviese al país a terminar su mandato y cumplir con su programa de gobierno, y segundo, ligado a esto último, Alessandri habría prometido en su campaña reformar la Constitución de 1833, pero la voluntad civil era escribir una nueva Carta Magna. Comienza así a escribirse la Constitución de 1925. Esta la podemos resumir en los siguientes puntos, que serán tremendamente controversiales y son un cambio sustancial en lo que se lleva de historia republicana en Chile. El primer punto hace referencia a la forma de gobierno, y es que este es el más controversial.
que cierra una época en la historia chilena, como también abre uno nuevo al establecer una república democrática presidencialista, en donde el presidente de la república será el jefe de Estado y del gobierno a la vez. Este aspecto incluso se mantiene hasta el día de hoy, aunque no de la misma manera. El segundo punto se refiere a la división y autonomía de los poderes del Estado. Se reconocían 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El tercer punto va con la elección del presidente de la República por un periodo de 5 años y podía ser reelegido inmediatamente para el periodo siguiente, sin limitación en el número de reelecciones. El cuarto punto es la reestructuración del Congreso Nacional, que estaba compuesto por 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Los senadores serán elegidos por un periodo de 6 años y los diputados por un periodo de 4 años. El quinto punto son los derechos y garantías, en donde se consagran varios derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la educación y la libertad de culto. Sexto punto, y uno de los más controvertidos, es el de la Iglesia Católica, y es que se establecía la religión católica como la oficial del Estado, pero se garantiza la libertad de culto para otras religiones, como también se separa definitivamente el Estado y la Iglesia en cuestión de poder y decisiones políticas. Séptimo punto, y uno de los más relevantes en los próximos años, será el de establecer el estado de sitio. Este regulaba la declaración del estado de sitio, permitiendo la suspensión de ciertos derechos y garantías en situaciones de emergencia. Alessandri volverá a Chile entre vítores, el pueblo olvidando que él los había abandonado. Firma la Constitución de 1925 y da paso a las elecciones de ese mismo año. En conclusión, el gobierno de Arturo Alessandri Palma tuvo aspectos muy positivos y logros significativos, como lo será la Constitución de 1925, en términos de reformas sociales y políticas. Sin embargo, también enfrentó desafíos políticos y económicos que afectaron su capacidad para implementar completamente su agenda de cambio. También sus decisiones frente al poder no fueron las más acertadas. Su mandato fue un periodo de intensa agitación política y social que reflejó la complejidad y las tensiones de la época, como a su vez marcará el inicio de un nuevo periodo en la historia de Chile. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a Arturo Alessandri Palma y la Constitución de 1925, de 1920 a 1925. Les dejaré 2 preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿qué opinas de la intervención militar en la política de Chile? ¿Crees que fue necesario o que su actuar no debió ocurrir? Y segundo, ¿cuáles son los principales cambios que propone la nueva Constitución de 1925? ¿Qué cambios agregarías tú? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Carlos Ibáñez del Campo y la crisis de 1929, de 1927 a 1931. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.